Muchas gracias, Luis. Como habíamos anunciado antes, vamos a responder primero las preguntas que se han formulado en el foro y después en el chat, perdón, y después de eso vamos a dar el uso al derecho de palabra. La primera pregunta que hay es, hay compañeros de petróleo que piensan que el nuevo marco jurídico del sector petrolero debe comenzar a discutirse en la Asamblea Nacional ya. Según ellos, se debe llegar al cese de la usurpación. No se debe llegar al cese de la usurpación. ¿Piensa usted que es viable este planteamiento o por el contrario debemos esperar por un cambio de gobierno o una mejor coyuntura? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, hermano. Esto hay que empezar a discutirlo ya. Usted puede llevar esto hasta aprobar toda la ley, menos las disposiciones transitorias. Y lo aguanta ahí. Y en una sesión aprueba las disposiciones transitorias y tiene la ley en la mano. Si usted no logra aprobarla, vamos a suponer lo peor. Me permiten pensar en lo peor. No me gusta. Yo soy hombre optimista por naturaleza. Que no se resuelva el problema de la usurpación este año y cesa la legislatura. No hay ley, hay que volver a empezar. Hay que volver a empezar. Más pues yo soy de la opinión que hay que llevar esto hasta que falte un artículo. O sea, y aguantarse ahí, porque ese es potestad del presidente, llevar la materia o no llevar la materia, aguantarla, pero lo que tú puedas adelantar ahora, debe adelantarlo lo antes posible, porque además va dándole señales a los mercados, no puedes quedarte tan atrasado. Yo pienso, ¿no? Si alguien piensa en invertir el año que viene, dice este año no, este año el coronavirus no voy a invertir nada, pero el año que viene estoy interesado y no ve nada en Venezuela. Empieza a pensar, a hacer sus cálculos, a hacer digamos, sus puentes, sus inversiones, su lobby, lo que sea, este mismo año. Este mismo año tú tienes que dar señales de cambio al mundo petrolero y lo antes posible. Aquí hay otra pregunta. ¿En cuánto tiempo se aprobaría este proyecto si se concretara un gobierno de transición en Venezuela? ¿Existe algún plan de medidas urgentes para reactivar el sector mientras se aprueba la ley? Sí, en gran país. Y por supuesto, lo que hablamos de la reforma puntual, que lleva 15 días. Pero pónganse usted que esto caiga mañana. Esta ley, yo creo que nosotros podemos tardarnos más de 4 meses en aprobarla. Nosotros en 4 meses podemos aprobar esta ley. Eso depende del tiempo que queramos dedicarle. Porque si le dedicamos un día a la semana, a lo mejor son 2 años. Pero si le dedicamos 2 días o 3 días a la semana, son 4 o 5 meses o 6 meses. Pero va a ser una prioridad absoluta. Si de algo depende la recuperación del país, es de la industria petrolera. Es el primer punto que tenemos que tener claro. Nosotros no recuperamos, al menos en 10 años, el país, si no tenemos la recuperación de la industria petrolera. Nos llevaría 20 o 30 años, sabe Dios cuánto. Otra pregunta. ¿Cómo ve usted que se va a financiar el nuevo desarrollo de la industria petrolera? El artículo 24. ¿Cuál es el motivo de establecer usar contratos de producción y o ganancias compartidas, además de contratos de servicios operativos? Artículo 20. ¿Cuál es el motivo de establecer limitaciones verticales a las áreas a ofertar por la Agencia Venezolana de Hidrocarburos? Artículo. ¿Cuál es el motivo de limitar e imposibilitar que una empresa con licencia, contrato, pueda gravar o enajenar su participación en los recursos? Artículo 22. ¿Por qué la ley habla de financiar las empresas operadoras privadas a través de la oferta pública de acciones en el mercado bursátil? Anota la descripción. ¿Los anotaste? Es difícil contestarlo, recordemos todos juntos, ¿no? Pero, en primer lugar, es decir, si tú me lo lees uno por uno, te lo contesto rapidito. Ok. ¿Cómo ve usted que se va a financiar el nuevo desarrollo de la industria petrolera? Bien, ya lo hemos dicho, sector privado, fundamentalmente sector privado. PDVSA tiene que reorganizarse, reestructurarse. Puede ir a swaps también PDVSA, si hiciera falta. Ella tiene muchos activos y bienes que no usa o que mal usa y que pudiera negociar para
bajar y liquidar sus problemas financieros. PDVSA va a reducirse, se va a contraer. Y la industria petrolera es masificando la producción. Perdón, la inversión privada, como hemos dicho. Ok. No hay otra. El otro, ¿cuál es el motivo de establecer, usar contratos de producción y o ganancias compartidas, además de contratos de servicios operativos? No, nosotros no estamos, yo no sé, esa pregunta, no sé, nosotros establecimos en la ley que era posible cualquier tipo de esos contratos típicos que existen en el mundo petrolero y que la flexibilidad en el sentido de que la agencia, si nosotros vamos a confiar en la agencia, porque si no vamos a confiar, si partimos de que no confiamos en la agencia, entonces no hay nada que hablar o sea, no tenemos nada que hablar, porque realmente si tú tienes una agencia que tú le vas a decir, solamente puede dar contratos donde A diga esto, B diga aquello, y C, eso va a fracasar. Entonces, nosotros establecimos ahí un régimen en el cual, ahora, no son contradictorios, no entiendo por qué el que hizo la pregunta lo ve contradictorio. La verdad que no lo entiendo por qué lo ve contradictorio. Ese es el abanico de contratos, de tipo de contrato que está facultada la agencia a celebrar, que van a ser aprobados los términos y condiciones y los contratos modelos en la Asamblea Nacional para cada caso, para cada apertura de licitación o inclusive en la oferta permanente. De manera pues que no entiendo, no son contradictorios a nosotros. Ok. ¿Cuál es el motivo de establecer limitaciones verticales a las áreas a ofertar por la Agencia Venezolana de Hidrocarburos? Bueno, mira, es una discusión que se puede dar. Yo en principio creía que no, después me convencieron que sí, y ahorita usted me hace esa pregunta, probablemente me vuelvan a convencer que no. Pienso que, porque se estableció la posibilidad, pero no son limitaciones, ojo, también, la posibilidad de que la ABH en un mismo suelo terreno de dos tratos, uno a una profundidad, hasta una profundidad y otro de ahí hasta otra profundidad, que era posible darlo. Esta no necesariamente está obligado a hacerlo, ni necesariamente que sea así. También puede dar un contrato que vaya hasta el infinito, como lo aprecie, o como las negociaciones, o como las conveniencias de la rentabilidad, tanto para el Estado como para el privado, así lo necesiten o ameriten. Pero se puede dar en la misma área dos concesiones, una hasta una profundidad y otra de esa profundidad para abajo, porque se supone que son dos tipos de regalías o dos tipos de beneficios que el Estado puede recibir, pero puede ser la misma concesionaria, es decir, no está negado ninguna de esas posibilidades. Ok, aquí hay otra. ¿Cuál es el motivo de limitar e imposibilitar que una empresa con licencia, contrato, pueda gravar o enajenar su participación en los recursos? Esta pregunta me parece curiosa porque yo quisiera, me pregunto si es que yo me estoy equivocando o se me olvidó algo, pero yo recuerdo que eso está explícitamente prohibido en la ley, en ninguna parte que yo recuerde. Si es así, le pido disculpas, mi memoria no me dio para tanto artículo, entonces. Luis, pero no recuerdo cuál es el motivo de prohibirlo, que se haya prohibido expresamente, yo no recuerdo eso. Luis, probablemente la persona que preguntó se estaba utilizando un texto viejo de alguna de las leyes que se presentó, porque la nueva no es probable. Es probable. No, eso no, en la ley no existe esa digamos, negativa, pues. Esa prohibición no existe. No está en la ley. Que yo recuerdo no está. La otra es, ¿por qué la ley habla de financiar las empresas operadoras privadas a través de la oferta pública de acciones del mercado bursátil? No, la ley no habla de financiar a través de la ley pública, yo aclaro. La ley permite que se financien a través de la oferta pública de acciones, inclusive la empresa del Estado. Inclusive las empresas del Estado, oígase bien. Es decir, autorizamos ese financiamiento expresamente.
algunos técnicos, cierto, me recuerdo esa discusión, dijeron, eso no hace falta decirlo, pero yo dije que me parecía conveniente, más que desde el punto de vista jurídico, técnico, más, sobre todo de señal, desde el punto de vista político, ponerlo claramente. Mira, una vez yo estuve con Toro Hardy en un foro, me permiten esa otra anécdota, allá en Caracas, no me recuerdo cómo, bueno, en el este de Caracas. Y ahí todo el mundo decía que las reservas venezolanas, las reservas internacionales, estaban muy bajas, que estamos mal, que para acá, que para allá. Yo le di las reservas internacionales a los venezolanos, son 400.000 millones de dólares. Los venezolanos tienen en el exterior 400.000 millones de dólares. Ganando en muchos casos miseria, 2%, 2,5%, 3%. Si logramos darle a los venezolanos, solo a los venezolanos, las garantías de que las garantías necesarias, que es lo más importante, la estabilidad y la garantía, ¿quién no va a querer invertir en unas acciones que puedan producir 10, 15, 20% fácilmente al año? Sí, todo va bien, por supuesto, no va a ser al principio, por supuesto no va a ser de la noche a la mañana, pero Venezuela lo que tiene que convencer es a los venezolanos que tienen esa cantidad descomunal de dinero en el exterior, que inviertan una parte en su país. Ok, Luis. ¿No oigo? Ajá. Ajá. La próxima pregunta es, de acuerdo a lo planteado, la reconstrucción de la industria petrolera no contará con recursos públicos. ¿Cómo se va a hacer para arrancar la industria y para poder llegar a los procesos de licitaciones? Como dice Horacio Medina, el día cero. Me parece muy bien, es una pregunta totalmente pertinente. Indudablemente que va a haber, no en el sector de la masificación de la producción, pero operativamente un proceso de urgencia y de transición que va a requerir de algún gasto público. O sea, ¿cómo vamos a hacer con la gasolina, por ejemplo, los primeros meses? O sea, no, tú vas a tener que invertir en la urgencia. Eso es otra cosa. Y para eso hay un plan. Hay un plan del día cero. De eso sabe bastante Horacio Medina. Ok. La siguiente pregunta. Si no se prevén recursos públicos para reactivar la industria, ello significa que no van a existir empresas mixtas o asociaciones. No, totalmente no, porque si van a existir, no son excluyentes. Por ejemplo, PDVSA puede asociarse y consorciarse para licitar un campo de la agencia, puede consorciar con Exxon y se consorcia con lo que tiene PDVSA, no con recursos que tengan que darle, sencillamente se consorcian para hacer una oferta. ¿Qué es lo que pone PDVSA? A lo mejor unos activos. ¿Qué es lo que pone Exxon? A lo mejor el capital de trabajo. No sé, todo eso son especulaciones imaginarias, pero no necesariamente. Es decir, no hace falta darle a la empresa. Y por otro lado, PDVSA tiene una capacidad muy grande de negociación con todas esas acciones que tiene en esos campos, en esas empresas mixtas. Okay. Siguiente pregunta. ¿No se puede dejar una ventana de posibilidad de realizar oferta pública de venta OPV de PDVSA y o algunas dependencias en el mercado venezolano? Mira, qué interesante. Yo creo que sí. Y yo creo que de pronto, no quisiera decir, ir un poquito más allá, de pronto ya eso está ahí, para que sepa leer. Ok. La siguiente, para lograr los planes de producción y estimular la actividad de perforación, se debe reformar la ley del impuesto sobre la renta para permitir deducir de impuestos el 100% de los costos de perforación, tanto costos tangibles como intangibles. ¿Qué han pensado al respecto? Bien, muy a propósito la pregunta con respecto a lo que desarrollamos de los términos de que la agencia
en negociaciones con las empresas y visto digamos, la rentabilidad de los proyectos, puede solicitar ante el Ejecutivo exoneraciones parciales, totales, temporales o atemporales inclusive. Bueno, deben ser temporales, las exoneraciones suelen ser temporales, no recuerdo exactamente, pero en todo caso, la agencia puede solicitar porque considera que ese proyecto no es viable si no se le da una ventaja adicional y puede, desde luego, exonerarle parte del impuesto. Yo pienso sobre la renta. Yo pienso que lo máximo que puede exonerarse vendría siendo el que paga en cualquier empresa o cualquier actividad económica, que creo que en Venezuela ahorita es máximo el 33%. Es decir, la agencia puede otorgarle vía exoneración del Ejecutivo Nacional un beneficio de que ese proyecto no pague más del 33%, por ejemplo. Eso está en la ley. Ok. Eso está ahí. ¿Se prevé incentivos para la inversión en procesos dirigidos a preservar el medio ambiente como el uso racional del gas asociado? Totalmente. Prácticamente la regalía se baja a cero en dos casos. En el uso del gas no asociado, que elimina el venteo, la quema y todas esas cosas, se rebaja el 1% si lo comercializan, y también se rebaja a casi cero el gas no asociado para consumo nacional. Es decir, la regalía me van a pagar si es el consumo nacional, es cero. Si es para exportación, ya es otro tipo, ya lo establecen los contratos o el proceso licitatorio que tuvo lugar para alcanzar la cifra de regalía, ventajas especiales, etcétera, etcétera, que se toman en cuenta para otorgar una buena pro a una empresa. Pregunta, ¿por qué no incluir? Perdón. ¿Ibas a decir algo más? No. Ok. ¿Por qué no incluir el factor petroquímico en la ley? ¿Quién está trabajando lo petroquímico? Bien, estaba en principio, término de la petroquímica, que hemos querido aliviar, vamos a hablarles claro, aliviar a la agencia de todas esas cosas. Hay una ley de petroquímica que está ya bastante avanzada en la Comisión de Energía y hay un ente regulador, o sea, se marca, eso es un proceso de industrialización. Igualmente le quitamos a la agencia, repito, el manejo del mercado interno, solo maneja el Ministerio de Minas, directamente a las bombas, los permisos para comercializar, todas esas cosas va a ser manejado directamente por el Ministerio. La dejamos solamente con exploración, producción y refinación. No, porque inclusive se planteó en un momento dado eliminar la refinación y la planteó una persona, digamos, un experto de muy, muy alto nivel de la industria. Y dijo, no, vamos a dejarla solamente, pero consideramos que no, que sí es conveniente que la refinación y la producción estén integradas en esta misma ley. Pregunta, ¿no es preferible que la Asamblea Nacional apruebe convenios y condiciones típicos para así evitar tener que ir a la Asamblea Nacional a aprobar cada caso? Eso es lo que está planteado. La Asamblea Nacional va a aprobar términos y condiciones, modelos de contrato, y tiene la potestad y facultad de controladora de exigir la revisión y la rendición de cuentas de cualquier proceso de contratación en esta agencia. Vale, tienen que rendir cuenta. La agencia puede semestralmente, anualmente, rendir cuenta. Pueden ser llamados, mira, esta ronda nos ha llegado esta denuncia, tenemos que procesar esto. Bueno, van a estar sometidos al control de la jurisdiccional de la Asamblea Nacional, como debe ser. Pero la Asamblea solamente, en este caso, en esta propuesta, aprobaría los términos y condiciones y los modelos de contrato a utilizarse para esa contratación.
Pregunta, ¿qué tan autónoma financieramente y en nombramientos de su junta directiva sería la Agencia Venezolana de Hidrocarburos? Vamos a desarrollárselo. La agencia tiene 5 miembros, 3 de ellos son independientes y 2 son el ministro de Energía y Petróleo y el ministro de Planificación o el ministerio que ejerza esa función. O un delegado que ellos puedan nombrar. Es decir, yo soy ministro de Energía y tengo un delegado dentro de la agencia. Debo tenerlo. No puede ser que yo esté planificando, esté haciendo acuerdos internacionales y la agencia vaya por allá y yo vaya por aquí. Eso no puede, a nuestro juicio, no debería ocurrir. Estos 3 independientes, en un proceso inicial se planteó que se hicieron concursos y nosotros vemos que eso no es necesariamente garantía de buenos resultados. Yo tuve varias reuniones con petroleros expertos y me señalaron que el mejor proceso es el nombramiento, la propuesta del presidente de la República. El presidente va a proponer 3 figuras. Una de ellas va a ser el presidente por 5 años. Él no puede destituirlo luego que los nombre. Es digamos, la autonomía que se le da a esos funcionarios. Y ellos deben pasar por el título de la Asamblea Nacional. Es decir, deben cumplir con un baremo básico necesario para ser miembro de ese directorio. No voy a mandar yo un panadero como miembro independiente porque debe suponerse que la Asamblea Nacional no me lo va a aprobar, me lo va a rechazar. Entonces, en la autonomía financiera, si yo creo que la agencia me van a permitir este lujo, quizás no los primeros años, 2 o 3 años, pero yo pienso que al 4º año la agencia va a producir más bien, va a devolver más bien al fisco dinero de acuerdo a cómo está diseñada, porque tiene mucha entrada propia y tiene la facultad de poder exigir hasta el 1% de las regalías que el año sucesivamente anterior se dieron en el país. Es decir, si el año pasado las regalías fueron 10.000 millones, a mí me corresponden 100. Puedo relacionar, presupuestar hasta 100 millones de este año. Entonces, eso, claro, eso va a mejorar, digamos, el reglamento de la ley, los detalles y las cosas. Y otras entradas que tiene, que son muy diversas, que van desde primas de contratación, renovación de licencia, por ejemplo, en el caso de la refinación o el transporte y almacenamiento, tiene entradas propias la agencia, muchas. Otra pregunta es, ¿qué se ha considerado en los aspectos tecnológicos? Bueno, es una ventaja comparativa en cualquier proceso de licitación o de asignación. Hay una asignación directa, pero la asignación directa de contrato tiene que tener la aprobación concurrente del Ministerio, de la Asamblea Nacional y de la agencia. O sea, es bastante difícil que le den a usted una asignación directa. Puede ser que se la den a PDVSA, puede ser, o una empresa que tenga mayoría del Estado venezolano, en todo caso, pero es muy difícil. Para todos los procesos competitivos, el término de la tecnología es uno de los factores que debe sopesar la transferencia de tecnología, y también se exige las contribuciones al proceso de formación y creación de nuevas tecnologías por parte de las empresas asignatarias de contrato. ¿Qué propone la ley sobre precios al mercado interno? ¿Serán finalmente precios internacionales en libre competencia o regulados? Bueno, eso no estoy en facultad de contestarlo en este momento, ¿no? Porque en primer lugar la ley le otorga al ministerio la facultad de manejo de todo digamos, ese conglomerado que es el mercado interno. Yo creo que, yo siempre he pensado lo siguiente, yo, particularmente en mi caso, les habla Lidia Stefanelli, opinión personal. La gasolina
en Venezuela debería ser más barata que en otras partes del mundo. Lo que puede ser es la pérdida, lo que no puede ser es que el Estado venezolano tenga que perder millones y millones y miles de millones de dólares, o se la roben o la trafiquen. Pues, entonces, aquí en Estados Unidos, el galón estaba a $2 y pico, los $40 el litro. No he salido últimamente por esto del coronavirus. No sé cómo está ahorita, debe haber bajado. Pero vamos a suponer que esté a $2.40. ¿Cuánto de ese 2.40 es impuesto? ¿Cuánto de ese 2.40 es impuesto? Muchísimo, muchísimo. Yo no sé si es 30, 40, pero estoy seguro que es muchísimo, y eso es como $0.70 el litro, $0.80 el litro, o algo así. Entonces no llega al dólar el litro. Y si hay 30% de impuestos, que el Estado puede efectivamente decir, sobre todo una potestad del Estado, sobre todo en el arranque, hasta que el país no se estabilice, hasta que el país no se dolarice y la gente gane en dólares y pueda pagar un impuesto de esa naturaleza. ¿A cuánto bajaría? Yo hice unos cálculos entre el transporte, de eso, muy personales. Seguramente me corregirán quienes saben más que yo, que no debería estar muy arriba de 0.50. Entonces, si usted consume 30 litros semanales, debería pagar $15 semanales y administrar bien su gasolina, se la administra muy bien. Eso es lo que yo creo que pudiera. Ahora se está planteando en este momento unos precios internacionales están en boga y ya vamos a los precios que están cobrando $2, 50 $3 y hasta $4 el litro de gasolina, y la pobre gente tiene que pagarlo. Estaría el actual endeudamiento, está la viabilidad de mantenerla. Repíteme, Eduardo, no oí bien. ¿Cómo afectaría el actual endeudamiento de PDVSA la factibilidad de mantenerla? ¿De PDVSA? Sí. Bueno, eso están haciendo muchos estudios, pero el principal es saber cuánto es que debe esta empresa, que todavía es una caja negra, sigue siendo una caja negra. Uno habla de 70.000, otros hablan de más, otros hablan de menos, pero es una caja negra. Pero en todo caso, yo soy de la opinión de que PDVSA o puede reestructurar su deuda en base a canjes de deuda por acción. Pero eso no lo va a definir la ley. Eso no lo va a definir la ley. Esos son procesos inclusive de otra naturaleza financieros, que están más bien sujetos a otras leyes. Pero en todo caso, también el Estado se puede hacer, como decir, un global de toda la deuda venezolana, incluyendo la de PDVSA, y el Estado venezolano responder por esa deuda y liberar a PDVSA de la deuda y nombrar pues unos gerentes que hagan que esta empresa vuelva a ser orgullo venezolano. No sé, a lo mejor insalvable, como algunos dicen, no sé. Todo eso también está en el campo de las especulaciones. Yo sí creo que en el término moral la empresa está herida de muerte. Reestructurarla va a ser un trabajo muy complejo, sobre todo quitar los vicios y todo ese andamiaje de corrupción y de ineficiencia que se montó todos estos años. Hay varias alternativas, se están estudiando. Relacionado con eso, hay otra pregunta que dice que si crees que en la privatización de PDVSA, es decir, que deje de ser una empresa del Estado. Esta es otra discusión interesante. Yo pienso que en todos los modelos que hemos visto, Brasil, Colombia, Ecuador, México, hay empresas del Estado. No es malo para el Estado, ni tampoco es mala una empresa porque sea del Estado, ni tampoco es mal manejada porque sea del Estado. Esa fue del Estado y fue una gran empresa, una excelente empresa. Lo que sí creo es que PDVSA no puede ser juez y parte, no puede, tiene que convertirse en eso, en lo que estamos diciendo, una empresa netamente para producir petróleo por esfuerzo propio. A lo mejor, como dicen algunos, vuelvo y digo, es insalvable. Pero tampoco creo en el dogma de que PDVSA tiene que ser 100% del Estado. Yo siento que se pueden discutir varias cosas y quizás hoy sea el día
que empecemos a discutirla y sean ustedes los protagonistas de eso. Pero, un ejemplo, PDVSA puede ofrecer acciones en la bolsa de valores, en el mercado de valores, y conservar un porcentaje del 50%. Y la acción dorada, es decir, yo nombro presidente. Pero quiero que me den la... Pero la influencia del 50% dentro de la empresa la vuelve transparente, impide que la política se meta a hacer lo que hizo en los últimos años en la empresa, recibe de pronto un capital importante de reactivación, recibe aporte tecnológico y financiero y de conocimiento de gente. Es decir, yo no me niego a discutir ninguna de esas cosas, no me negaría, ninguna. Abierto. Okay. Otra pregunta es, quiero saber si a los demás hidrocarburos se les va a dar igual importancia que el petróleo y cómo se manejaría el arco minero. Bien, bueno, cuando habla del otro hidrocarburo, me imagino que es el gas natural no asociado, ¿verdad? Que tiene una ley propia, que es muy buena ley, según dicen ellos mismos, pero que no ha funcionado. Volvemos también a lo mismo, ¿no? Las leyes no son tan malas como malos son los que las administran, ¿no? En todo caso, no se puede andar con los gases asociados por un lado y los no asociados por otro, ni dos entes reguladores, ni nada de eso. Yo creo que la gente de los gases no asociados, pero debe haber una preponderancia en el desarrollo de esta materia, porque el mundo también va para allá. Observemos a Shell. Shell se dedica ahorita al gas, prácticamente. Ha descubierto que tiene menos competencia y más futuro en el gas. Yo creo que en el gas hay un futuro inmenso y hay que estimular muchísimo la materia gas. En la agencia van a haber vicepresidencias. Una de ellas, la que hemos pensado, aunque no está plasmado en la ley por no poner tanto detalle que corresponde más bien al reglamento. Una de ellas es una vicepresidencia de desarrollo de gases no asociados. Lo del arco minero, hay una ley, no corresponde, hay que webinar, hablar de eso, pero hay varios acuerdos de Cámara, se está estudiando una nueva ley de minería. Nosotros creemos que la minería, muy cortamente, puede ser un factor importantísimo para la Venezuela que viene, la recuperación económica. La minería se ha calculado que puede llegar a producir hasta 10.000 millones de dólares al año en fisco al Estado venezolano. Ok, aquí hay dos preguntas, hay dos inquietudes con el personal extranjero. Dice, ¿por qué se permitiría hasta 100% de personal extranjero? ¿Eso limitaría posibilidades de profesionales venezolanos? Y la otra dice, con respecto al tema de importar personal, debe ser con criterios. No se justificaría importar personal de categoría junior en áreas donde exista suficiente personal local y asumir funciones y o personas que traer personal expatriado que no estén capacitados o en interés de transmitir tecnología. Bien, yo creo que tiene razón. El tema no es que que estemos diciendo que va a ser el 100%. El tema es la apertura, el tema es que tú muestres que no tienes prejuicio, pero, ojo, está el Ministerio del Trabajo como un ente que va a exigir y hay una ley del trabajo. Y está la agencia que va a decir, momentico, bueno, vuelvo a la misma pregunta, si vamos o no a confiar en quienes nombremos en la agencia. Este es el secreto de esto. Si usted nombra a gente en la agencia que tenga nivel, responsabilidad, valores patrios y quiera hacer historia, yo le aseguro que todo eso va a funcionar como tiene que funcionar, que es que las cosas se den en la medida que se necesita y no que sea un despelote o que cada quien haga lo que le venga en gana y eso no debería ocurrir. La agencia tiene la potestad de decirle a la empresa, no, mira, no, es más, yo te doy premio si tú me repatrías venezolano. Por ejemplo, si yo te puedo dar premio si tú me repatrías venezolano. Tú dentro de la ventaja, pues si no, mira, yo como empresa tengo 300 venezolanos trabajando conmigo, yo me los voy a llevar para Venezuela. Lo primero que ofrezco. Entonces está la nómina.
Bueno, eso es una ventaja especial. Eso puede ser considerado una ventaja especial. Traernos a los venezolanos de vuelta, porque al final de cuentas lo que queremos es que regresen el mayor número posible de técnicos petroleros venezolanos. Mira, es cuestión de confianza, de confiar en la agencia. Mira, hay también dos inquietudes con el rol de la Agencia Venezolana de Hidrocarburos y del Ministerio. Si no se están solapando, ¿y por qué crear una Agencia Venezolana de Hidrocarburos con un rol similar a la Dirección de Hidrocarburos del MEN? Bien, bueno, no se solapan las acciones, en primer lugar, están muy claramente, pero muy claramente definidas, eso no hay preocupación. Sí creemos en que hay que separar, o sea, el ministro es el dueño, vamos a decirlo así, a nombre de todos los venezolanos, por supuesto, de PDVSA. Es el dueño de todo, y él se paga y se da el vuelto. Usted va a poner al ministro a planificar, por supuesto, a fiscalizar. Tiene que rendirle cuenta al ministro. No es que el ministro, no es que la agencia es independiente, repito, es autónoma, no es independiente. En ningún órgano puede ser independiente en el Estado venezolano, ni ningún Estado. Por eso entonces es la anarquía. Esa autonomía está limitada realmente a ciertos parámetros. Y desde luego, como te digo, el ministerio tiene todas esas facultades, tiene demasiadas facultades. Recordemos que yo, no sé, yo soy de la opinión de que de pronto hay que volver a funcionar minas de hidrocarburos, porque en verdad los ministerios yo no los veo necesarios, pero sin embargo, eso es lo que está ahorita planteado por un lado minas y por otro lado hidrocarburos. Pero yo repito, no se solapan las funciones. Y la agencia es un ente profesional, no es ninguna empresa, no, la agencia es un brazo técnico profesional, pero queremos que tenga la autonomía y la suficiente, ojo, independencia, interprétese bien la palabra, para que haya transparencia en el proceso y para que la gente venga. Miren, yo le voy a dar las palabras clave que yo recogí durante un año y pico, que fui a foro, que hablé con gente como ustedes en muchas partes, que escuché. Yo he escuchado a Humberto Calderón, que está con nosotros hoy, no sé cuántas veces, pero muchas veces, a todos los he escuchado silenciosamente, voy siguiéndolos porque para mí son las referencias a cada uno de ustedes. ¿Y cuáles son las palabras? Sobre todo de los inversores extranjeros. La primera encuesta, transparencia. No te piden buenas condiciones económicas primero. Lo primero que le piden uno, transparencia. Si nosotros no nombramos en la agencia gente que pueda dar, digamos, esa señal y que pueda dar esa confianza, estamos fregados. Transparencia. La segunda, por supuesto, estabilidad. No es la económica la segunda. Miren ustedes. Y la tercera, la parte económica. Esas son las tres variables. Transparencia en ese orden. Estabilidad, respeto a lo que se firma y qué ventaja económica me das. Ese es el secreto para lograr la masificación en Venezuela de la explotación petrolera, a nuestro juicio. Hay dos preguntas relacionadas con las empresas venezolanas. La primera es cómo va a manejar la deuda de PDVSA con las empresas venezolanas. Y la segunda es la visión respecto al desarrollo del componente nacional en la ley. ¿Cuál es tu visión? Bueno, lo de desarrollo del componente nacional ya lo hablamos. Es una facultad de la agencia, contrato a contrato, de acuerdo al tipo de contrato. Habrá contratos que el componente nacional puede ser fácilmente mucho más grande que otros. O sea, eso de poner un porcentaje es como muy irresponsable. Mira que la 40%, el 30% tiene que ser. Es una irresponsabilidad. A lo mejor tiene que ser 100%, ojalá, o el 50%. Pero cada contrato tiene particularidades. Entonces la agencia, volvemos al criterio
de que tiene que haber esa flexibilidad en el manejo por parte de la agencia. Eso por ese lado. La otra parte, Eduardo, me perdí un poco eran dos partes, creo que me perdí en una parte. A la deuda de quién, de PDVSA. De PDVSA con las empresas nacionales. Para las empresas gubernamentales nacionales, correcto. Bueno, como siempre se ha resuelto. Como siempre se ha resuelto. Yo tengo la impresión de que debe haber un refinanciamiento, seguramente va a haber una deuda, seguramente habrá que dolarizarla. Yo pienso que si vamos a hablar en serio y vamos a empezar a decir a la gente, pídame otra vez, hay que hablar en serio. Y hay que decirle, no quiero sacarte, valerme de ti o aprovecharme de ti. Quiero que nos vaya bien a los dos. Quiero que entonces debe haber, ahora no es objeto realmente de la ley precisar esos detalles. Eso forma parte, porque a lo mejor esa deuda interna también se solicita en el Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial unos recursos para cancelarla. No sé, eso ya forma parte de otro contexto del cual estamos hablando ahorita. Allá hay otra que dice, la literatura enseña que la participación del ministro del área en las directivas de las agencias reguladoras hace inoficioso la existencia del cuerpo colegiado. A tal efecto, el ministro del área no es, y mal podría serlo, un primero entre iguales. ¿Qué le hace pensar a la comisión redactora que en el caso venezolano sí funcionaría lo que no ha funcionado en otros países? No ha funcionado en aquellos países que el ministro preside la agencia. No es así. Cuando tiene una agencia que está en minoría, tiene que jugar. Lo que estamos buscando es un equilibrio. Ahora, hermano, estoy dispuesto a discutirlo. Yo de vuelvo le digo, no estoy cerrado a nada. Vamos a discutir eso. Vamos a discutir cuál es la influencia. Si son 2 del gobierno y 3, o son 4 y 1, o ninguno, o 5 y 0, a un lado o para el otro. Eso es discutible. Eso son formas. Lo que yo quiero que sepamos que en esta primera discusión, ese no es el objeto de la discusión. Aunque podemos ir adelantando lo que se quiera y mejorando el proyecto para llegar a la segunda discusión ya prácticamente consensuados. Pero el objeto de la primera discusión es que debe haber una agencia. La segunda, por supuesto, debe tener un grado de autonomía. ¿Se logra con eso o no se logra? ¿El espíritu cuál es? Que hay una agencia que sea autónoma, que sea transparente, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que probar en primera discusión. Ahí es donde yo quiero centrar mi lucha para esta fase. Ahora, estoy dispuesto a discutirlo, hermano. El nombramiento de los medios. Estoy dispuesto a discutirlo, estamos dispuestos, y nadie puede cerrarse aquí. Esto no habla de mí ni de un grupo, esto es una ley de todos nosotros. Estoy dispuesto a discutirlo. Pero repito, donde soy inoficiosa es porque el ministro o tiene mayoría o ejerce la dualidad. En Colombia el ministro presidente de la agencia, claro, el ministro presidente de la agencia, ¿qué va a haber el directorio ahí? Nada, poco menos que nada. Sin embargo, no me digo mal a los colombianos. Mira, te preguntan cuál es tu opinión sobre el plan que acaba de sacar la PDVSA rojista. Pareciera copiado de todo lo que hemos venido discutiendo nosotros, que había que hacer y que lo hemos dicho no ahorita, hace 10 años. Tenemos 20 años diciéndole a esos tipos que no se puede tener una PDVSA que venda cambures, por ejemplo. Descubrieron que PDVSA no puede vender cambures, lo acaban de descubrir ahorita, y acaban de descubrir no sé cuántas cosas más que las empresas mixtas que no se pueden seguir robando, por lo que descubrieron en la procura, como hacían allá en la empresa de la FAA, que toda la procura se la dieron a una empresa, Baribain, y que multiplicaban hasta por 2 y por 3 el valor de las cosas para comprarla estos señores. Ahora descubrieron que eso no es bueno. ¿Por qué descubrieron que no es bueno? Porque ya no hay nada que robar. Ahora hay quien nos salva. Pero ninguno de estos planes va a un esquema como el que está planteado, con un presidente, un ministro señalado, y con razón, porque de ese señor ministro no fue ministro, entregó miles de pasaportes como si fueran venezolanos. La gente ni sabía dónde estaba Venezuela.
y que muchos de ellos eran terroristas. Entonces, que no me venga a ser inocente. Entonces, ese es el que va a lograr que vengan las inversiones a Venezuela. Pueden hacer lo que, eso sí, van a hacer desastre por ese cuento, entregar cosas, regalar cosas, cógete tú esto, regálame, saquear lo poco que queda. Pero no es posible relanzar la empresa con personeros de esa naturaleza. El plan, no pareciera ni malo en principio, pero esta ley va mucho más allá de ese pequeño plan que ahí está planteado. Ok, aquí hay dos preguntas más sobre las funciones de la agencia. ¿Se consideraría utilizar la infraestructura y conocimiento adquirido por la Dirección de Hidrocarburos del MEN para apalancar la creación de la Asamblea Nacional de Hidrocarburos? Y la otra pregunta es ¿por qué traspasar a la Agencia Venezolana de Hidrocarburos la liquidación de la regalía? Esto significaría que la Dirección de Fiscalización y Regalías del Ministerio de Hidrocarburos pasa a la ABH. Bien, textualmente en la creación de la ABH se establece un lapso de tiempo, que creo que son 30 días hábiles, para que el ministerio le transfiera y debe ser aprobado por la ABH, eso sí, porque no es que me vas a mandar que te da la gana, ni como te da la gana. Ahí van a empezar a tener algunas diferencias seguramente. El ministerio tiene que poner a disposición de la ABH todo el personal que ya no necesita por las funciones que se le están elevando. Ahí, seguro, en el ministerio hay gente muy, pero que muy valiosa, como también habrá gente que habrá que salir de ello porque quizás tengan malas costumbres. Pero la agencia evaluará ese personal y dirá con cuál de ese personal va a quedarse. El ministerio tiene que proveer en la transición los sueldos y salarios para mantener esa gente. Esa gente que va para la agencia va a ser muy protegida, va a regirse por la ley que rige la materia en términos de labores públicas, y va a tener estabilidad y buenos sueldos. Tiene que ser, digamos, tiene que ser que la gente se mate por querer trabajar en la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, porque va a manejar el principal recurso del país. Ir a esa agencia, igual que antes era el sueño de todo venezolano, entrar en PDVSA. Lo lógico no. O PDVSA o la Polar. Tú te enganchabas en la Polar o te enganchabas en PDVSA, estoy listo. Bueno, eso tiene que volver. Y la agencia tiene que ser un ente que la gente, cuando está trabajando en la agencia, oye, tú estás fino, tú estás resuelto. Porque yo sí creo en que la gente tiene que tener cubiertas sus necesidades y tener, no necesitar de estarse inventando cosas. Hay otra pregunta con las funciones de la agencia, Luis, es ¿quién aprueba los planes de perforación, fiscalización y certificación de producción y libro de reserva? ¿El ministerio o la ABH? Bueno, mira, esas son cuestiones que tiene que resolver para mí el reglamento, no la ley. Hay detalles ya que llevarlos a nivel de ley es como muy, muy complejo. El reglamento va a resolver muchas de esas cosas, pero las funciones principales las asume la ABH. Yo puedo, en términos generales, decírselo. Bueno, con esto vamos con esta pregunta que viene, vamos a terminar las preguntas y la última pregunta es ¿qué se va a hacer con los 150.000 trabajadores que tiene ahorita PDVSA que no están dentro del sistema? Bueno, yo voy a decirle que hay cosas, están llamando aquí en la casa. Deme un minuto nada más, por favor. Por favor. Ya. Es que ya mi señor atendió. Disculpen. La agencia, perdón, repíteme la pregunta que también me... No, los 150.000 trabajadores. ¿Ah? Los 150.000 trabajadores que otras cosas. Sí, que me retuvo están tumbando la puerta. Bien. Afortunadamente, una de las pocas cosas que tenemos que agradecer a la crisis
La nómina del Estado venezolano ha bajado, usted no se imagina cuánto. Ni tenemos idea de cuánto puede ser esa nómina. Pero yo le puedo asegurar que no son ni lejos los 250.000, pero ni lejos. Para mí eso está muy, pero yo lo hablo por el complejo refinador Paraguaná. Ahí no hay ni la quinta parte del personal que se necesita en el complejo. Ahora, todas esas empresas que están desapareciendo, que venden cambures, que hacían casas, que regalaban cosas, entonces, eso está totalmente desierto, eso se fue la gente de ahí. Hay muy poca nómina real de PDVSA, cuando uno la sincere. Yo no diría que eso debe pasar de 30 a 40.000 personas en este momento. No debería pasar. Ahora, que vengan con nómina fantasma, o que alguien venga a decir que está trabajando ahí sin estarlo, puede pasar. Y habrá que revisarlo. Ok. Bueno, con esto cerramos el ciclo de preguntas del chat y vamos